Para finalizar este ciclo de tutoriales, pues vamos a trabajar sobre lo que sería la propuesta final de tener un sitio web con el cual podamos emular una navegación. Para esto, pues obviamente es muy importante tener en cuenta cuál va a ser el tipo de desarrollo y tener como tal un manejo de lo que se quiere en términos visuales y cómo lo vamos a organizar. En este caso tenemos una página de referencia que es parte de lo que nosotros tenemos en nuestro trabajo, que es esta página de LeonBiz. Él tiene una serie de elementos, tenemos, digamos que en términos visuales que permiten tener en cuenta cómo va a funcionar la página. Yo tengo aquí un scroll, que puedo hacer con scroll con la página. Ustedes pueden ver que la mano salta de flecha a manito. Podemos hacer clic sobre lo que sería en este caso la navegación. Tenemos el menú que me permite mostrar ciertos tipos de proyectos o elementos. Simular la navegación, en que yo me puedo parar encima de ciertos elementos o volver al inicio. Volviendo al inicio yo me puedo parar encima de uno de ellos y suceden este tipo de dinámicas y elementos que es importante tener en cuenta. De esta manera, por ejemplo, tengo que tomar en cuenta lo que serían los cursores para avanzar o retroceder si yo quiero navegarlas. Tengo que tener en cuenta qué aspecto es el que quiero navegar para tener en cuenta los cursores y, por ejemplo, ese tipo de detalles que son los números de la colección que se va manejando o los títulos que se van manejando en términos visuales. Todo eso hay que tomarlo en cuenta, es el punto de partida de lo que se va a hacer globalmente. ¿Qué implicaría esto? Tenemos que plantearnos desde Illustrator crear una interfaz con diferentes tipos de posibilidades. Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos la mayor parte de los elementos, tenemos el background por aparte, aquí tengo una referencia de la página que me sirvió de base, ahora la voy a eliminar una vez vayamos a completar todo esto, y vamos a tener en cuenta que tengo cada uno de los componentes como parte de los diferentes aspectos que tenemos con respecto a la página. Tenemos barras de scroll, la lateral, los diferentes grupos de flechas, etcétera. Pero vamos a ver unos elementos que nos faltan. Por ejemplo, nos dimos cuenta que había un elemento circular que hacía trabajo de la carga. Entonces, para hacer el concepto de carga, vamos a crear este circulito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a crear un círculo, herramienta elipse, vamos a darle un tipo de tono. Recuerden que acá estábamos trabajando con un tono por el lado de muestras que posiblemente sea más brillante, más claro en términos de iluminación, y vamos a hacer lo que sea más grueso, pero que esté también acorde a esto. Aquí vamos a trabajar un poco más con este y lo vamos a hacer más brillante todavía. O sea, en este sentido, en las muestras vamos a hacerlo todavía más brillante, de esta manera un poco para contrastar con el fondo, pero aparte de eso necesitamos hacer que tenga un punto, digamos que blanco, para dar la sensación de rotación. Entonces vamos a utilizar esto como punto de referencia, vamos a replicar el espacio o la franja que necesitamos que esté ubicada y vamos a resaltar el aspecto de la muestra. Estos dos los seleccionamos, control G, los agrupamos, entonces nos queda ya el concepto de la carga. No importa dónde quede en este momento inicialmente dentro de la pantalla, porque yo la puedo ubicar en el centro, pero la puedo reposicionar dentro de After Effects una vez lo importemos. Y nos quedan faltando las flechas de navegación entre derecha e izquierda. Entonces, flecha izquierda, lo que vamos a hacer es literalmente una flecha con dos ángulos. El color de la flecha era negro, en este caso podemos irnos a color, plantear que el grosor sea negro, podemos hacerlo más grueso todavía, porque de todas maneras el planteo como algo un poco más grueso, escalarlo un poco. Podemos en este caso crear flecha derecha, vamos a copiar, lo vamos a pegar en esta carpeta, en esta capa, perdón, y tenerla aquí. No importa realmente dónde quede ubicada una u otra, después podemos apagarlas o moverlas cuando necesitemos. Ya tenemos todo generado, pues ya no necesitaríamos esta capa de referencia y guardamos nuestro archivo. Adicional a eso, creé una carpeta en donde
Tengo todos los recursos que voy a utilizar, los videos de las diferentes librerías, de las galerías que hemos hecho, en nuestro archivo que llama base web y las diferentes imágenes con las cuales vamos a trabajar partiendo del tipo de referentes que trabaja este personaje. Entonces para eso nos vamos a lo que sería el After Effects. Por esto creamos un nuevo proyecto, vamos a llamar, en este caso lo vamos a guardar como, recuerden guardarlo dentro de la misma carpeta que estaríamos trabajando, y vamos a crear una nueva composición que la vamos a llamar, entonces por ejemplo que sería la base. Lo vamos a trabajar aquí en un HDTV 1080-24, 1920 por 1080. Vamos a trabajar aquí, recuerden que vamos a navegar sobre esto en un minuto. Entonces tenemos acá, voy a ponerlo todo inicialmente para recordarles que tenemos horas, minutos, segundos y fotograma. Entonces aquí tendría que tener un minuto, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 y fondo blanco por el momento para que nos fije. Entonces tenemos esto y vamos a importar todos los archivos que tenemos en este caso en nuestra carpeta de entrega. Entonces podemos importarlos todos, menos obviamente el archivo de After. No lo vamos a trabajar como portada, sino que lo vamos a trabajar de otra manera. Ahora, ¿cuál es el problema de importar desde la base web? Que nos va a importar todo aplanado. Entonces, por el momento vamos a importar todo lo que son imágenes y videos como material de archivo. Lo tenemos acá sin ningún problema. Tenemos los diferentes elementos que hemos creado. Y ahora sí voy a importar mi archivo Illustrator, pero pues lo voy a trabajar como composición y conservar los tamaños de capa. Le digo importar. Entonces me crea una composición, pero aparte de eso me crea todas las capas que yo voy a utilizarlas progresivamente dentro del proceso. Ya para esto, primero que nada, hay que ver lo siguiente. Aquí tenemos un archivo que tiene el tamaño y la velocidad de rates, de frame rates que tenemos con la composición general, que es de 24 FPS. Aquí podemos pasar esta otra, ustedes la ven que tenemos a 25 FPS. ¿Cómo lo cambiamos? Simplemente damos botón derecho, interpretar material de archivo principal y de 25 lo pasamos a 24 y me lo interpreta tomando en cuenta el tiempo que tendríamos con la composición global que tenemos en este caso. Entonces para esto vamos aquí a ponernos en ajustar al 100. Lo primero que vamos a hacer es tomar en cuenta cuáles son las capas que yo necesito empezar a trabajar con todo el proceso. Ya saben que tengo diferentes capas. Tendría que empezar a organizarlas de manera que me funcione para los diferentes elementos que yo voy a manejar. Por el momento yo quiero trabajar lo que sería, por ejemplo, el fondo. Tenemos el background, lo arrastro y él me lo va a colocar de esta manera, entonces tengo que posicionarlo en la parte inferior. Ya tengo el background generado. Tengo en este caso, por ejemplo, la barra superior, que es esta amarillita, la pongo encima y me toca aquí acomodarla precisamente hasta la parte superior de esta. Entonces tengo que ponerme aquí, tomar en cuenta qué es lo que yo quiero que suceda y qué es lo que va a funcionar tomando en cuenta lo que yo he manejado. La pestaña superior también la pongo acá encima y la llevo a esta parte. Entonces ya tengo el manejo general de mi interfaz, ya tengo aquí este elemento, pero aquí ya vamos a ver varias cosas que van a funcionar como tal. El lateral scroll, lo voy a poner también aquí superior y lo voy a acomodar aquí en la parte lateral. Aquí es muy importante empezar a navegar tomando en cuenta acomodar todo muy bien para que no haya ningún desajuste, que todo esté acorde, digamos que a los elementos visuales como deben ir. Vamos a tener aquí un scroll que sería barra scroll, y vamos a ver cómo la posicionamos. ¿Por qué? Porque claro, esto viene supeditado a tres elementos. Todas las flechas, entonces tenemos flecha arriba y tenemos flecha arriba, ya las vamos a colocar acá. Entonces las coloco aquí en este punto y flecha abajo, abajo y abajo y ya las vamos a colocar en este punto. ¿Cómo las organizamos? Pues obviamente aquí vamos a tener que organizarlas de manera que sean visibles unas y otras. Entonces tenemos flechas arriba, vamos a colocar en este punto. Entonces tenemos tres tipos de flecha arriba, la que está sola, la que está over y la que tengo clic.
Voy a dejar la que está solita, que es básicamente el mismo color del fondo. Y en la parte inferior voy a replicar un proceso parecido. Voy a coger las tres que son la flecha abajo, voy a irme para acá, voy a ubicarla, en este caso simulando el borde de la pantalla, y pues voy a apagar por el momento la que es Hover y la que es Click. Nos quedarían las tres flechas. Ya después vamos a ver cómo utilizamos ese elemento. Ya tenemos aquí estos, digamos que componentes claros de lo que sería la navegación, y con esto ya puedo yo empezar a pensar en qué voy a colocar en todos los diferentes elementos. Tenemos otros elementos adicionales que van por defecto. Es, por ejemplo, esta palabrita que venía por acá en la pantalla inicial. Tenemos lo que es el index, que viene por acá, que estaría aquí en la parte superior. Tenemos lo que sería el menú, estas tres linecitas que van como por esta zona. Esto es lo que define visualmente la página que teníamos. Ya con esto yo tengo que empezar a plantearme qué se va a quedar visible, qué va a funcionar como una precomposición y qué no, tomando en cuenta pues cómo funciona. Entonces nosotros podemos pensar que todo lo que tiene que ver con estas tres carpetas que están acá, les van a quedar fijas. Yo las puedo poner estáticas, no va a haber mayor problema, pero también para evitar tener tanta compilación de cosas, voy a seleccionarlas y precomponerlas como fondo, por ejemplo. Aceptar. Entonces me queda aquí una sola carpeta, por decirlo así, de esos elementos del fondo. Incluso podría llegar a pensar en la barra lateral de scroll. ¿Por qué? Porque ella se va a mantener fija. Lo que se va a mover, lo que se va a simular moviendo es esta de acá. Entonces yo puedo manejar esa barra lateral de scroll, y lo que voy a hacer es botón derecho, precomponer, voy aquí al fondo, le digo aceptar. Tenemos ya el primer elemento, entonces se queda como un solo contexto. El menú, estos menús los puedo hacer que sean independientes o manejarlos de una manera global como una sola capa, porque yo también pues no voy a hacer sino simplemente hacer clic encima y cambiar el cursor. Los voy a manejar en este caso, voy a crear un efecto, en este caso de una precomposición, voy a llamar menú, y queda como una sola. Aquí ya tenemos unos elementos que van a funcionar en términos visuales de manera muy general.